Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de listas de control de acceso. Vamos a explicar para qué nos pueden servir estas listas de control de acceso en nuestro dispositivo activo, en nuestro curso de servicios telemáticos. Explicar la forma en que se utilizan, comparar las ACL IP4 estándar extendidas, explicar la forma en que las ACL utilizan la máscara Wildcard, explicar las pautas para la creación de la ACL, explicar las pautas para la colocación, configurar la ACL IPv4 estándar, modificar una ACL, configurar la ACL estándar, explicar la estructura de la extendida, pero esto lo vamos a ver en otro capítulo. Bueno, ¿qué es una ACL? Una ACL es, ¿cuál es el propósito principal? Entonces, básicamente son líneas de comando que se utilizan para permitir o denegar diferentes servicios en una red. Como por ejemplo, yo puedo permitir que en este router 2 se tenga el servicio de correo electrónico entrante, o puedo denegar que, por ejemplo, el servicio telnet sea denegado. También, por ejemplo, en este otro router yo podría denegar el servicio de video al switch 1, todos los equipos de la red de switch 1, o podría denegar el acceso del switch 1 al switch 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá en este router 3 yo podría denegar actualizaciones, podría denegar el FTP, el servicio FTP, y podría denegar el servicio web, y así sucesivamente. Entonces se manejan dos componentes muy importantes: permitir o denegar. Listo, no hay términos medios. Permitir o denegar servicios, ¿sí? También, por ejemplo, perdón, se puede crear una CL para permitir o denegar que una comunicación sea exitosa de TCP, ¿sí? Recordemos pues como los pasos de una comunicación exitosa TCP. Entonces tenemos, está el mensaje de sincronismo, ¿sí?, entre el origen y el destino. Luego el destino le hace una confirmación, un SYN ACK. Luego el origen le hace un ACK. Por defecto estamos conectados y se envían los datos. Y el último mensaje es una confirmación. Entonces yo también puedo aplicar una lista de control de acceso que me filtre este tipo de servicios. El filtrado de paquetes, a veces denominado filtrado de paquetes estático, controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia o el descarte de estos según determinados criterios, como por ejemplo la dirección IP origen, la dirección IP destino, el protocolos de capa 3, protocolos de capa 4, puertos de red. Cuando reenvía o deniega los paquetes según las reglas de filtrado, un router funciona como un filtro de paquetes. Una CL es una lista secuencial de instrucciones, básicamente de permitir o denegar, también conocidas como listas de control de acceso o las AC. Aquí hay un pequeño diagrama donde nos explican más detalladamente cómo se hace filtrado. Listo, supongamos que estamos filtrando por dirección de red. Listo, entonces llega un paquete. Aquí tenemos la estructura de un paquete, está el encabezado de trama, el encabezado de paquete, todos los componentes de la capa 4 y los datos. Entonces llega un paquete de la red A, ¿sí? Entonces lo primero que me va a preguntar es si el paquete de qué red viene. Si es de la red A, entonces los de la red A van a tener permitido el servicio web. Entonces necesita el servicio web, o sea, puerto 80, si es permitido. Vienes de la red A, necesitas algo diferente al servicio web, va a ser denegado. O llega de la red B, necesitas el servicio web, va a ser denegado. Y necesitas cualquier cosa diferente al servicio web, va a ser permitido. Entonces siempre va a haber un permitir o un denegar, no hay términos medios.
Muy importante donde se graba la ACL, donde está implementada. Siempre se implementan en las interfaces de los routers, puede ser a nivel de entrada o a nivel de salida. Cuando es a nivel de entrada, las ACLs filtran los paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enruten a la interfaz de salida. Entonces primero llega el paquete, llega a la interfaz, se da el filtrado, no se hace enrutamiento, listo, apenas se cumplan las condiciones, se pasan al router o se rechazan y luego se mandan por la interfaz de salida. Y el caso contrario es con la interfaz de salida. Primero llegan por la interfaz de entrada, se hace todo el procesamiento, el enrutamiento. Cuando se van a enviar, se verifica y se ve que tiene un filtrado. Puede ser un permitir o puede ser un denegar. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, hay unos que es más conveniente que otros. ¿Listo? También es muy importante entender que siempre que configuremos una lista de control de acceso, sea el tipo que sea, implícitamente va a haber un denegador de todo. Va a haber un denegador de todo que está implícito, una sentencia que se inserta automáticamente al final de todas las ACLs. Listo, entonces mucho cuidado con eso, porque si supongamos que tenemos un ejercicio donde estamos denegando cualquier cosa y se nos olvida que por defecto hay un denegador implícito, entonces estaríamos denegando o bloqueando todo el tráfico de la red. Como mínimo siempre debe haber una sentencia permitir algo, ¿sí? Para que no nos vaya a perjudicar ese denegador implícito. Aquí hay dos ejemplos de ACLs. Entonces las dos ACLs que vamos a conocer nosotros, pues hay muchos más tipos, pero las que vamos a conocer son dos, una que se llama estándar y otras extendidas. Ahí está la sintaxis, accel list, hay un número, las estándar van del 1 al 99. Por ejemplo, aquí estamos permitiendo la red 192.168.30.0 con máscara 000. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta máscara que se llama la máscara Wildcard, que es el inverso de la máscara normal que conocemos. Las estándar solamente filtran paquetes por la dirección IP origen, tienen ese problemita, solo filtran paquetes por la dirección IP origen. Perdón. También las extendidas son mucho más amplias, estas sí nos sirven mucho más para este curso, y estas filtran por, se manejan en el rango de número del 100 al 199, entonces sería AXELI 103, TCP, protocolos de capa 4, luego la red que vamos a permitir, la máscara Wildcard, ENI quiere decir cualquier cosa equivalente al puerto 80. Listo, entonces esta lista por ejemplo traduce AXELI 103, vamos a permitir todo el tráfico TCP de la red 192.168.30.0 con máscara de 24, ¿sí? Hacia cualquier red, todo lo que sea tráfico web, que es el puerto 80. EQ quiere decir igual. Listo. Las extendidas filtran por muchas más cosas, pueden filtrar por IP origen, IP de destino, puertos puertos, protocolos de capa 3, protocolos de capa 4, como serían estos de capa 3, los de capa 4 y así sucesivamente. Aquí están asignaciones de los números y los nombres. Entonces las ACLs pueden ser numeradas y pueden ser nombradas. Si son numeradas estándar, manejando rangos del 1 al 99 y también del 1300 al 1999. Yo personalmente pues casi nunca en mi vida he necesitado trabajar con el 1300 al 1999, siempre se defiende uno con los primeros, y pues por mi experiencia nunca he visto casi empresas que te manejen ese otro rango que tiene adicional. Y las extendidas van del 100 al 199, también tienen un rango adicional, tampoco nunca lo he visto que lo trabajen casi por ahí a nivel laboral o de productivo, del 2000 al 2699. Entonces normalmente se manejan el primero, para las estándares del 1 al 99, y para las extendidas del 100 al 199. Entonces, y también ambas, estándar o extendidas, pueden ser nombradas, o sea, llevar un nombre, pero hay que cumplir unas condiciones, unas son opcionales y otras son obligatorias. Por ejemplo, si las vamos a crear nombradas, cualquiera de las dos, entonces los nombres pueden contener caracteres alfanuméricos. Se sugiere que ese nombre sea en mayúsculas, como para poderlas diferenciar de los comandos.
y estas sí son obligatorias. Los nombres no pueden contener espacios ni signos. Se pueden agregar o eliminar entradas de control de ACL. Entonces, miren que en las numeradas, cuando yo me equivoco en algún parámetro, yo no lo puedo eliminar, debo eliminar toda la lista y volverla a organizarla y volverla a configurar en el router. Pero si la hacemos nombrada, yo la puedo organizar dentro del mismo router sin necesidad de eliminarla. Listo, puedo insertarle líneas, puedo eliminar líneas y así sucesivamente. Viene un componente muy importante que es el que me ayuda a controlar de la dirección IP a quiénes vamos a permitir y a quiénes vamos a negar. Entonces es lo que se llama, ¿quién hace esa función? La máscara Wildcard. La máscara Wildcard es el inverso a la máscara normal que nosotros conocemos. Ahorita vamos a un ejemplo cómo se calcula. Y simplemente va a decir, todo lo que esté en 0 en la máscara se va a verificar. Y todo lo que esté en 1 en la máscara será omitido. Entonces, 0 es verificar, se establece la coincidencia con el valor de bit correspondiente en la dirección, o sea, se verifica ese valor, y el 1 quiere decir omitir. ¿Listo? Entonces, 0 verificar, 1 omitir, regla de oro. ¿Listo? Y en la marca Wildcard, ahorita damos un ejemplo, es el inverso. Aquí hay ejemplos. Miren acá estos tres ejemplitos. ¿Cómo se calcula la máscara Wildcard? Se coloca la máscara de máscaras y se le resta la máscara que nosotros conocemos, por ejemplo una máscara 24. Entonces, ¿cuál es la Wildcard de una máscara 24? 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 255, 0. 255 menos 0, 255. Entonces la Wildcard de una máscara 24 es 0, 0, 0, 255. Y así sucesivamente. Por ejemplo, de máscara de 28. 255, 55, 55, 240. Entonces 255 arriba, la máscara que conocemos de máscara de 28, y nos da 0, 0, 0, 255 más 240, 15, y así sucesivamente. Aquí hay unos pequeños ejemplos de cómo funciona esto. Lo de 0 verificar, 1 es omitir. Entonces, por ejemplo, llega una IP, llega un paquete de la IP 192.168.1.1. Entonces, estos binarios, la máscara Wildcard cuando está todo en 0, o sea, quiere decir que todo va a ser verificado. Recordemos, 0 verifica, 1 omitir, entonces todo está en 0, todo va a ser, o sea, ¿qué quiere decir? Que obligatoriamente en el primer octeto debe llegar el 192, obligatoriamente en el segundo octeto debe llegar el 168, obligatoriamente en el tercer octeto de llegar un 1 y obligatoriamente en el cuarto octeto de llegar un 1. O sea que esta máscara Wildcard, así como está definida, va a ser solamente para un equipo. ¿Listo? Si la colocáramos en una CL. Caso contrario, si fuese, por ejemplo, para una red, ¿sí? 192, 168, con una máscara de 24, aquí está pues malo, estos unos van en el cuarto octeto, ojo pues, porque estos 0, 0, 0, 255 es ceros, ceros, ceros terminados en 1. Entonces, si todo está en ceros, entonces obligatoriamente va a llegar el 192. Suponga que estos son ceros, esto está mal traducido a binario, entonces, obligatoriamente va a llegar el 168. Si esto estuviese en ceros, obligatoriamente va a llegar el 1, y aquí serían los 1, ¿cierto? Esto sería 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces quiere decir que puede llegar cualquier equipo de la red 192, 168, 1, 0. ¿Listo? Cuando estamos configurando las ACL nos vamos a apoyar en dos palabritas. Entonces hay una palabrita que quiere decir host, que hace referencia a un equipo de la red, host, un equipo en la red, o la palabrita any quiere decir cualquier cosa. O sea, si yo me quiero referir a un equipo en la red, lo puedo reemplazar por la palabrita host, y si quiero decir cualquier equipo de la red, puedo decir la palabrita any. ¿Listo? Muy bien. Entonces miren los dos ejemplitos. O sea, estas dos ACL hacen lo mismo. O sea, yo puedo decir Axel list 1 permit 0, 0, 0, 0, o sea, cualquier cosa. ¿Listo? Lo puedo reemplazar por la palabrita any. Esto, cualquier equipo que sea de la red 0, 0, 0, 0 con máscara 250, o sea, cualquier cosa, todo está en unos. ¿Listo?
O por ejemplo, si me quiero hacer referencia a un solo host de la red, entonces, pues, por ejemplo, aquí este ejemplo, yo puedo decir access list 1 permi, el 192.168.10.0. Recordemos que si está todo en ceros, quiere decir que solamente va a ser permitido un equipo en la red. Entonces, esta sintaxis yo la podría reemplazar por esta forma. Host 192.168.10.10. ¿Listo? Entonces, host es para referirme a un equipo y any quiere decir cualquier cosa. Siempre las ACL, utilice las ACL en los routers de firewall ubicados entre una red interna y una red externa, como por ejemplo Internet. Utilice las ACL en un router ubicado entre dos partes de la red, como para controlar el tráfico que entra a una parte específica. Listo. Y configure las ACL en los routers de frontera, es decir, los routers ubican los límites de las redes. Configure las ACL para cada protocolo de red. Configura en las redes, configura en las interfaces del router de frontera. ¿Cuántas ACLs puede tener un router configurada? Entonces hay una reglita de las 3P, por protocolo, por sentido, por interfaz. Quiere decir entonces, un router al mismo tiempo puede tener una ACL para cada protocolo, una ACL por cada interfaz, y puede tener una ACL también por cada sentido en la interfaz, o sea, puede ser de entrada, puede ser de salida. Entonces, ejemplo, un router con, por ejemplo, dos protocolos, que soporte dos protocolos, entonces, por ejemplo, IPv4 y IPv6, llamamos dos protocolos, que tenga, por ejemplo, dos interfaces, listo, entonces tenga una interfaz giga y una interfaz serial, entonces ya serían 2 por 2, 4. ¿Listo? Muy bien, entonces es una multiplicación. Adicionalmente, por cada sentido. ¿Listo? Entonces, cada interfaz, entonces también por 2. Entonces, un router con dos protocolos podría tener 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. O sea, podría tener al mismo tiempo, podría tener 8 ACLs funcionando al mismo tiempo. ¿Listo? Un router normal como los que tenemos en laboratorio tiene dos interfaces Fast Ethernet, tiene digamos dos interfaces seriales, o sea serían 4 interfaces. ¿Cuántas ACLs podría tener ese router al mismo tiempo? Entonces serían dos protocolos por el número de interfaces, entonces serían 4, 2 por 4, 8. Y por cada sentido, o sea, en cada interfaz yo le puedo configurar una ACL de entrada y otra ACL de salida. Entonces serían 2 por 4, 8 por 2, 8 por 2, 16. Esos routers que nosotros trabajamos en nuestra sala de laboratorio podría tener al mismo tiempo 16 ACLs funcionando al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿eso de dónde viene? La formulita de las 3P. Simplemente es una multiplicación del número de protocolos por el número de interfaces por el número de sentidos. Bueno, prácticas recomendadas. Fundamente sus ACL según las políticas de seguridad de la organización. Esto nos quiere decir que nosotros no podemos, digamos, supongamos yo llego a una empresa, voy a crear una ACL para que filtre la salida a internet, pero la empresa depende de internet, pues como voy a bloquear la salida a internet. Listo, algo así pues como muy drástico. Prepare una descripción de lo que desea realizar. Utilice un editor de texto para crearlas, un blog de notas. Pruebe sus ACLs en una red de desarrollo antes de implementarlas en una red de producción. O sea, nunca hacer pruebas de las ACLs en la misma red de producción. Primero las pruebo, puede ser en el simulador, en Packet Tracer, o las pruebo en una red, pues en un entorno virtualizado, y luego las apenas se aprueben, apenas veo que funcionan bien, las llevo al entorno real. Muy bien. ¿Dónde se colocan? Entonces, regla de oro. Listo, varias reglitas de oro. ¿Dónde se colocan? Esta es otra de las reglas de oro. Listo, o sea, cosas que se deben de cumplir. Por ejemplo, las estándar, debido a que las ADSL estándar solamente filtran por, no se especifican las direcciones de destino, ¿sí? O sea, solamente filtran por IP origen. Listo.
Entonces se deben de colocar lo más lejos posible de mi red. ¿Listo? Debido a que las ACL estándar no se especifican las direcciones de destino, o sea que solamente filtran por IP origen, colócalas tan cerca del destino como sea posible, o sea lo más lejos posible donde origino mis datos. Y las extendidas se colocan al lado contrario. Las extendidas, como se pueden filtrar por IP origen, listo, IP destino también, entonces se colocan lo más cercano al origen. Es como lo contrario, entonces las extendidas, colocar la extendida lo más cerca posible al origen y las estándar lo más lejos posible, lo más cercano al destino. Listo. Miremos estos dos ejemplos. Por ejemplo, esta es una estándar, entonces tenemos tres redes, una red 10, una red 11, una red 30, una red 31, cuatro redes. Entonces nos dicen bloquear todo el tráfico de la red 10 hacia la red 30, o sea, el tráfico es que se origina acá, que sea filtrado para que no llegue hasta acá. Listo, entonces como es estándar y la regla de oro nos decía que las estándar se deben de colocar lo más cercano al destino, entonces ¿dónde la voy a colocar? Entonces, ¿cuál es el origen? Es acá y el destino es por acá. Entonces tengo dos opciones, la puedo colocar en este router, en esta interfaz, entrando, porque el tráfico viene por R2 y entra por esta interfaz serial 001. O también tengo la opción de colocarla en el mismo router R3, pero en esta interfaz de salida. O sea, aquí viene el tráfico, entra la interfaz y se hace el bloqueo. En esta interfaz sería 001. O también la puedo colocar en esta interfaz Giga 01, pero de salida, porque procesa el router el tráfico y lo envía. ¿Listo? Entonces tengo dos opciones. ¿Cuál es lo más recomendable? Pues colocarlo acá, en este. Esta es la más recomendable. ¿Por qué? Porque es posible. ¿Cuál sería la explicación? Supongamos que yo necesito enviar paquetes de la red 10 a la red 31. Si lo coloco acá en esta interfaz entrando, me estaría también bloqueando el tráfico de la 10 a la 31 y eso no me lo están pidiendo. Me están diciendo que filtre el de la 10 hacia la 30. ¿Listo? Claro, si lo coloco solamente en la interfaz que comunica con la interfaz 30, por acá por esta interfaz pero de salida, ahí sí estoy trabajando, filtrando solamente el tráfico que me están pidiendo, que filtre el tráfico que se genera en la red 10 hacia la red 30. ¿Listo? Esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos a ir haciendo ejercicios. Y las extendidas es lo contrario, se colocan lo más cercano al origen. Entonces, por ejemplo, aquí examine todo el tráfico antes de salir de la red. Listo. Bloquear el tráfico FTP. Miren que acá sí nos hablan de servicios con las extendidas. Por eso, pues, nuestro primer laboratorio que vamos a hacer vamos a realizar con estándar. Pero después vamos a aplicar extendidas, que sí son las que más se nos acomodan a nuestro curso, porque nos permiten bloquear o pues hacer trabajos con servicios telemáticos como el FTP, Telnet, HTTP, correo y así sucesivamente. Entonces tenemos, por ejemplo nos dicen bloquear el tráfico FTP y Telnet de la red 11 a la red 30. Entonces 10, 11, 30, 131. Entonces el tráfico donde se origina en la red 11. Y había una regla de oro que nos decían, las ACL extendidas se pueden de colocar lo más cercano posible al origen. ¿Dónde se originan los datos? Acá en la red 11. O sea que lo coloco en esta interfaz Giga 01 entrando. También lo podría haber colocado acá, pero también tendría problemas. ¿Listo? Bueno, tendría como mismo problema. Bueno, aquí ya pues sintaxis. Entonces un ejemplito en ACL. Esta es numerada estándar porque empieza por el 1. Entonces dice ACLlist 1 permit IP, todo el tráfico de la red 192.168.10, máscara 24. Y ACLlist 2, estas dos ACL son lo mismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire, aquí tiene otra palabrita que llama DNI, pero recordemos una de las primeras presentaciones que nos decía, siempre hay un denegador implícito. ¿Listo? Entonces véanlo acá. Acá no lo están copiando, pero aquí lo estamos copiando. Esta línea sobra, porque cuando yo hago una ACL, por defecto siempre me va a quedar un denegador de todo. Recordemos que la palabrita DNI es todo o cualquier cosa. ¿Listo? Estas dos ACLs hacen lo mismo.
el orden que configuro, cómo configuramos una ACL es muy importante. Listo, o sea, una ACL puede tener muchas líneas de código. Una sola ACL puede tener muchas líneas de código. Listo, muchas sentencias, permitir o denegar. Pero hay que saberlas, colocar esas líneas también. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos un paquete, tenemos todo el encabezado de TCP, todo el encabezado del paquete, los datos. Entonces la ACL dice, access list 2, denegar el host. Recordemos que cuando vemos la palabrita host es porque nos estamos refiriendo a un solo equipo, ¿sí? Entonces vamos a negar el equipo 192.168.10.10. Pero la segunda línea dice permita los demás equipos de la red. O sea, deniegue el 10.10, pero permite a los demás. La tercera línea luego dice deniegue cualquier equipo de la red, pero permita de la red 192.168.0.0, pero permita cualquier equipo de la red 192.0.0.0.0 con máscara de 8, sería esto. Entonces, así está bien estructurado. Entonces, llegó el equipo 10.10. Como es la primera línea, va a ser denegado. Listo. Invierta estas dos líneas. Que primero sea este permit y luego sea el denegado. Entonces, suponga que viene el paquete, que aquí primero dice permita el 192.168.10.0. Entonces, ¿qué va a suceder? Nunca va a entrar a esta primera línea. Pues supongamos que esta sea la primera y que esta sea la segunda. Entonces, si esta es la primera línea, entonces ¿qué dice? Permita cualquier equipo de la red 10.0.0. Entonces, nunca va, cuando llegue el equipo de la red, el equipo host 192.168.10.10, pues suponiendo que estamos invirtiendo las dos líneas, entonces lo va a permitir, nunca va a entrar el denegador. Listo, eso es lo que nos quiere decir esta secuencia. Entonces, si llega un equipo de la 10, pues va a ser denegado. Listo. Si es cualquier otro diferente, pues va a preguntar, la dirección IP origen es 192.168.10.10. Un momento, por favor. Entonces, tenemos que, es muy importante como tengamos una CL puede tener diferentes líneas, muchas líneas, ¿sí? Y entonces el orden como las colocamos. Listo. Entonces, supongamos que llegan paquetes de la 198.10.0, cualquier otro diferente a este, pues lo va a permitir. Listo. Si fuese diferente, te lo va a denegar y así sucesivamente. La sintaxis es muy sencilla, ahorita la vamos a ver, pues igualmente aquí está más o menos explicada de las estándar. Entonces dice access leaks, le vamos a colocar un numerito, recordemos que es del 1 al 99 y tenemos tres opciones: denegar, permitir o remark. Ya hemos hablado del denegar y del permitir. El remark es para colocar como un comentario y solamente la IP origen y la Wilcar. Eso también hay forma de colocarle un log de eventos. Listo. Para eliminar una CL se utiliza la sintaxis no access leaks y la palabra remark solamente para documentar. Sí, bueno, esto ya es como repetición, bueno, de lo que hemos estado trabajando. Bueno, yo puedo grabar las ACL, las configuro.
Entonces las tengo editadas. Pero otra cosa muy importante es aplicarlas a las interfaces. Entonces, ¿con qué comando se aplica? Entonces entro a la interfaz y con el comando IP Access Group la aplico. Listo. Entonces yo las puedo crear, pero si no las aplico a las interfaces no me van a funcionar. Entonces con el comandito IP Access Group y el numerito de la CL o el nombre si fuese nombrado. Y luego le digo, ¿es de entrada o es de salida? Listo. Para eliminar, pues el comando no IP Access Group. Ok, pues ejemplos también los vamos a ver en laboratorio. Con nombre, cuando son con nombre, entonces ya se dice IP Access Leaks y defino si es estándar o extendida y le pongo un nombre y con las condiciones del nombre. La cadena de nombre alfanumérico debe ser única y no puede comenzar con un número, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, con la palabrita remark, entonces digo Access Leaks 1 remark y le pongo un comentario. Entonces, luego le pongo el numerito y lo que quiero hacer. Listo, y así sucesivamente. Las numeradas, como les contaba al principio, listo. Cuando yo, por ejemplo, me equivoco en una numerada, entonces supongamos que la creé, dice Access Leaks 1, deniegue el host 192.168.10.99 y también va a permitir toda la red 192.168.00. Listo, supongamos. Entonces paso 1, entonces deniego, pues la creo, la llevo a un editor. Supongamos que necesitamos, necesitamos, ¿qué hacen por acá? Que no era el 10.99, sino que era el 10.10. Listo. Entonces tengo que hacer lo siguiente. La creé con el 10.99, pues la verifico. Listo, entonces cojo un editor de texto, ¿sí? Un editor de texto la arreglo, voy y borro la CL, miren, no Access Leaks 1 y vuelvo y la incorporo. Listo, entonces eso es lo que hay que hacer si fuese numerada. Listo, numerada estándar, es como lo mismo. Pero en cambio cuando son nombradas, como les decía al principio, ellos quedan con un número de secuencia. Entonces supongamos aquí yo creé una CL que tiene dos sentencias, la 10 y la 20. Pero yo necesito meter algo en la mitad. Por ejemplo, también denegar el host 11.11. Aquí estoy denegando el 11.10 y estoy permitiendo toda la otra red. Pero necesito insertar el 11.11. Entonces miren cómo se hace. Entonces se crea la CL. Esta es nombrada, IP Access Leaks estándar, se le coloca el nombre, recordemos que normalmente debe ser en mayúsculas, no puede haber espacios, y le inserto la línea 15, entonces 15 de DNI, host 192.168.11.11 fin. Entonces, miren que me permite, las ACL nombradas se pueden arreglar dentro del mismo router, en cambio las ACLs numeradas no se pueden hacer así, toca hacer el arreglo por fuera, borrarla y volver a insertarla. Esto también lo vamos a poder ver en el laboratorio. Para verificarlas, pues show interface, mala interfaz, me muestra si tengo una CL aplicada. Show access list también me muestra las listas de control de acceso que tengo. Y así sucesivamente las estadísticas. Show access list también me muestra estadísticas. Estos match quieren decir los aciertos, o sea cuántas veces se ha utilizado esa ACL, se ha acertado pues. Bueno, esto es como lo que hemos estado trabajando, listo, del orden. Bueno, y las BTY también yo las puedo proteger, configurando el estándar para proteger un puerto BTY, pero ya se hacen con otro comandito, access class, listo, con el comando access class, listo, número de la lista, in, out, y también tengo otro parámetro, pues, que no es casi usado. Entonces aquí serían, ¿sí? Bueno, estas después las vemos cuando las vamos a aplicar a las BTY y las extendidas. Entonces hasta acá sería pues como la parte de las estándar, las ACL estándar, y ya la segunda parte pues es aplicarlas con el laboratorio. Muchas gracias.